Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La civilización occidental desarrolló 6 aplicaciones increíbles que le permitieron dominar el resto del mundo. Los historiadores han teorizado durante mucho tiempo por qué algunas naciones occidentales lograron transformarse de una posición de pobreza relativa a una posición de dominio mundial. Algunos han argumentado que su imperialismo, mediante el cual sometieron y explotaron al resto del mundo, era la clave. Sin embargo, los imperios han existido a lo largo de la historia, y muchas civilizaciones orientales, como la china y la otomana, también tuvieron imperios enormes. Por lo tanto, esta y la mayoría de las demás explicaciones de la dominación occidental son demasiado estrechas y simplistas. La verdad es que la civilización occidental logró una serie de 6 desarrollos institucionales. Las instituciones son cruciales porque enmarcan los valores y las normas en los que opera una sociedad, por lo tanto, los avances en esas instituciones tienen una gran importancia. Estos 6 desarrollos, para usar el lenguaje del mundo moderno e informatizado, aplicaciones asesinas, impulsaron a Occidente hacia adelante. El resto del mundo, al carecer de estos avances, se quedó atrás. Un ejemplo de una aplicación de este tipo es el desarrollo del pensamiento científico racional, que permitió avances tecnológicos y mejoró el hardware militar, entre otras cosas. Otro ejemplo es el espíritu de competencia, que surgió de las constantes guerras y batallas entre las naciones europeas, y más tarde formó la base para el desarrollo del capitalismo de libre mercado. Las aplicaciones restantes, los derechos de propiedad, la medicina, la ética laboral y la sociedad de consumo tuvieron efectos igualmente profundos y poderosos. Estas 6 aplicaciones asesinas se desarrollaron en diferentes áreas de Occidente en diferentes momentos, pero todas ellas contribuyeron a la creación de ideales cruciales para la mejora de la sociedad humana, entre ellos la democracia, la libertad política y el capitalismo. Sin embargo, es importante señalar que algunos avances no fueron tan positivos. La guerra mecanizada, el genocidio étnico y la trata de esclavos también fueron productos de la civilización occidental. La civilización occidental desarrolló 6 aplicaciones increíbles que le permitieron dominar el resto del mundo. Un espíritu de competencia despiadada, desarrollado en Europa, fue vital para el desarrollo del capitalismo y el poder occidental. Debido a su geografía, Europa es un continente fragmentado. Durante gran parte de su historia, sus numerosos estados estuvieron constantemente en guerra entre sí. Entre 1500 y 1799, España estuvo en guerra con enemigos extranjeros el 81% del tiempo, Inglaterra el 53% y Francia el 52%. A pesar de que la vida era terrible para las poblaciones que vivían en las zonas de guerra, esta guerra constante proporcionó la plataforma de lanzamiento para el futuro dominio occidental. La competencia entre estados condujo a avances tecnológicos en el hardware militar, ya que cada uno de ellos trató de ganar ventaja mediante el desarrollo de nuevas armas y defensas. Y lo que es aún más importante, la necesidad de financiar la lucha llevó al desarrollo de las principales instituciones financieras capitalistas, como el mercado de bonos, la empresa pública y el banco. El espíritu competitivo también reinaba en la propia sociedad, y los diversos grupos sociales luchaban constantemente por el poder y la influencia. Esta competitividad llevó a los estados europeos a buscar fortuna y poder en otras partes del mundo. Los exploradores y comerciantes europeos se lanzaron a los mares en busca de nuevos mercados y rutas comerciales, y explotaron sin piedad los recursos que descubrieron. Su fuerza militar y su deseo de riqueza les permitieron dominar las sociedades locales, a menudo mucho más grandes, con las que se encontraron. Estas conquistas trajeron nuevas materias primas y oportunidades, lo que impulsó a las sociedades europeas hacia adelante. Compare esto con la estricta sociedad jerárquica de China, que carecía de competidores de fuera de su enorme nación centralizada. Sin movilidad social ni ningún incentivo para buscar la expansión en el extranjero, su sociedad quedó estancada e ineficiente. Los chinos carecían de la aplicación fundamental que se había desarrollado en Occidente, el espíritu de competencia. Un espíritu de competencia despiadada, desarrollado en Europa, fue vital para el desarrollo del capitalismo y el poder occidental.
El desarrollo de los principios científicos dio a Occidente una ventaja crucial sobre otras sociedades. En el siglo XVII, los eruditos europeos se dedicaron afanosamente a descubrir los secretos del mundo natural. Este fue el comienzo de una revolución científica, que vio la creación de disciplinas modernas como la biología, las matemáticas y la astronomía. Estos desarrollos fueron casi en su totalidad de naturaleza europea. ¿Por qué? La revolución científica se inició en parte con la reforma de la fe cristiana en el siglo XV, en la que los protestantes se separaron de la Iglesia Católica Romana. A diferencia de los católicos, se alentó a los protestantes a leer la Biblia por sí mismos, lo que llevó a un aumento de la alfabetización. Al mismo tiempo, el desarrollo de la imprenta permitió que las ideas circularan fácilmente. Juntos, estos dos desarrollos crearon un entorno en el que las nuevas ideas podían leerse y difundirse fácilmente. Los gobernantes occidentales comprendieron rápidamente los beneficios que estas nuevas ideas podían proporcionar a sus estados. Un buen ejemplo de tal gobernante es el rey prusiano Federico el Grande, quien encarnó muchos de los nuevos ideales científicos y culturales. Esto le ayudó a crear una sociedad liberal basada en el racionalismo más que en la superstición religiosa que plagaba a muchas otras sociedades. También aplicó estas teorías científicas a la guerra, desarrollando uno de los ejércitos más fuertes de su época. Estos principios no lograron despegar fuera de Occidente. En el Imperio Otomano Islámico, por ejemplo, la opresión religiosa reprimió tanto el pensamiento científico como la imprenta, deteniendo de manera efectiva el progreso científico y la difusión de nueva información. Esto hizo que el otrora poderoso imperio se derrumbara en fuerza. Si bien los métodos modernos de la artillería prusiana eran temidos en todo el mundo, las fuerzas otomanas seguían lanzando balas de cañón de piedra contra sus enemigos. El desarrollo de los principios científicos dio a Occidente una ventaja crucial sobre otras sociedades. El modelo de gobierno representativo basado en los derechos de propiedad y el Estado de Derecho proporciona las sociedades más fuertes. El descubrimiento y la colonización de las Américas proporcionaron un experimento perfecto entre dos modelos occidentales de organización política y social. Los británicos en Norteamérica y los españoles en América del Sur y Central desarrollaron dos sistemas diametralmente opuestos. No cabe duda de qué sistema ha demostrado ser el más exitoso. Para el siglo XX, los Estados Unidos se habían convertido en una superpotencia mundial con una constitución democrática y estable. Sin embargo, las naciones del sur sufrieron siglos de inestabilidad tras la independencia. En las colonias británicas, la tierra se repartió entre los colonos. Incluso a los que dejaron Gran Bretaña increíblemente pobres se les entregaron propiedades. Fundamentalmente, esta propiedad trajo consigo el derecho al voto. Siguiendo las ideas del filósofo John Locke, se desarrolló un sistema en el que los propietarios podían participar en un gobierno representativo. Esta forma de gobierno permitió resolver las disputas de manera amistosa y consagrar el Estado de Derecho. Se desarrolló una cultura de derechos de propiedad privada y gobierno constitucional, que formaría la base de la Constitución de los Estados Unidos. En Hispanoamérica, no existía tal sistema. La corona era propietaria de la tierra, que estaba gobernada por una pequeña élite. A diferencia de los británicos, los españoles no proporcionaron tierras a las poblaciones coloniales, compuestas en su mayoría por nativos y no por colonos. Esto significaba que, aunque eran económicamente vitales, no tenían poder político. Tras la independencia, no tenían ninguna de las tradiciones democráticas tan vitales en el norte. Siguieron la dictadura, la guerra civil y las pequeñas disputas. El desarrollo de un modelo de gobierno representativo basado en los derechos de propiedad fue una aplicación fundamental que impulsó a la civilización occidental hacia adelante. El modelo de gobierno representativo basado en los derechos de propiedad y el Estado de Derecho proporciona las sociedades más fuertes. El desarrollo de la medicina moderna extendió la civilización occidental y ayudó a aumentar la esperanza de vida mundial. Antes del desarrollo de la medicina moderna, la vida era bastante espantosa. La esperanza de vida en todo el mundo era baja,
y se esperaba que la mayoría de las personas murieran a una edad relativamente temprana. Enfermedades como la peste y la viruela estaban muy extendidas en pésimas condiciones sanitarias. La epidemia de peste negra, por ejemplo, había reducido a la mitad la población de Europa. Sin embargo, en la Europa del siglo XVIII, la esperanza de vida comenzó a aumentar. Las enormes mejoras en la salud pública y la ciencia condujeron a un mejor saneamiento y a avances como las vacunas. En el siglo XX, las enfermedades mortales como la fiebre tifoidea, que había asolado a Europa durante siglos, estaban casi eliminadas. Estos avances por sí solos ayudaron a que los estándares de salud en Occidente fueran superiores a los de otras civilizaciones. Sin embargo, justo cuando la salud estaba mejorando en la Europa continental, las naciones occidentales se enfrentaban a nuevos peligros en sus colonias, sobre todo en África. Para continuar su expansión en estas áreas, tuvieron que vencer a enemigos mortales como la malaria. De hecho, las colonias se convirtieron en enormes laboratorios donde los médicos occidentales podían examinar a los pacientes y buscar curas para estas enfermedades. A medida que se descubrían nuevas curas y remedios, los imperios occidentales podían adentrarse cada vez más en los trópicos, lo que les permitía descubrir y explotar aún más recursos. Por lo tanto, el desarrollo de la medicina moderna fue otra aplicación mortal que ayudó a Occidente. Estas mejoras médicas no solo beneficiaron a los colonos occidentales, sino que también ayudaron a aumentar la esperanza de vida de las poblaciones nativas. Algunos, como el Imperio francés, adoptaron la política de difundir las mejoras médicas entre todos sus súbditos. De hecho, la esperanza de vida en África mejoró más bajo la ocupación europea que con la independencia. Por lo tanto, a pesar de lo que algunos sostienen, muchos imperios europeos también tuvieron un impacto positivo en sus posesiones. El desarrollo de la medicina moderna extendió la civilización occidental y ayudó a aumentar la esperanza de vida mundial. La formación de una sociedad de consumo elevó radicalmente el nivel de vida en Occidente. La revolución industrial surgió a partir de los avances en la industria textil en la Gran Bretaña del siglo XVIII. Debido a los altos costos de mano de obra y a la abundancia de carbón barato, los primeros industriales recurrieron a la tecnología para mantener la producción rentable. Los resultados fueron asombrosos. La productividad en Gran Bretaña se disparó, y el costo de los productos de algodón se redujo. Pero junto a esta revolución de la oferta, se produjo una revolución similar y menos conocida en la demanda de textiles. De repente, la gente de todo el mundo quería ropa nueva y asequible, y esta demanda impulsó el crecimiento de la industria textil. Este desarrollo no se limitó a los textiles, ya que se codiciaban todo tipo de productos asequibles. Se creó una sociedad de consumo impulsada por el mercado en la que las personas deseaban comprar y consumir productos asequibles. Esta fue otra aplicación asesina de la civilización occidental. El aumento de la demanda significó más fábricas, más empleo y mejores salarios, lo que a su vez permitió a los trabajadores consumir más bienes. Nada ejemplifica mejor el poder de la sociedad de consumo que el fracaso del comunismo en la Unión Soviética. Si bien los comunistas podían seguir el ritmo de Occidente en cuanto a material militar e industria pesada, no lograron proporcionar a sus ciudadanos los bienes de consumo deseados. Lo que los ciudadanos querían era lo que tenía la gente de Occidente: jeans, Coca-Cola y música pop. En las sociedades totalitarias, como el comunismo, lo que la gente exige a menudo se ignora en favor de la producción de bienes que sostienen el poder del gobierno, como los armamentos. Es posible que la gente tenga dinero para gastar, pero nada en qué gastarlo, lo que significa que los niveles de vida no aumentan, y hay menos incentivos para trabajar duro y ser productivo. La formación de una sociedad de consumo elevó radicalmente el nivel de vida en Occidente. El protestantismo ayudó a crear una ética laboral que alentó a las personas a trabajar duro y ahorrar dinero. Después de la Reforma cristiana, que comenzó en la Europa del siglo XV, las nuevas naciones protestantes que se formaron crecieron a un ritmo más rápido que las católicas. Quizás la razón principal de esto fue la ética del trabajo desarrollada a partir de los valores del protestantismo.
Esta ética de trabajo fue una de las mejores aplicaciones que permitieron a la civilización occidental crecer y prosperar. El protestantismo es una religión en la que se valoran mucho el conocimiento, la alfabetización, el ahorro y el trabajo duro. Todos estos son principios cruciales para la prosperidad económica. Además, las comunidades protestantes tienden a basarse en la confianza y la honestidad, lo que permite que las redes de crédito y negocios prosperen, lo que nuevamente impulsa el desarrollo económico. El desarrollo de esta ética de trabajo protestante impulsó varios otros desarrollos que fueron cruciales para la prosperidad occidental. La revolución industrial, por ejemplo, fue posible gracias al hecho de que la fuerza laboral era más dinámica y trabajadora que antes. La ética laboral, con su apego al ahorro, también alentó a las personas a ahorrar dinero, lo que les permitió acumular capital e invertirlo, lo que impulsó aún más el crecimiento. Si bien la religión protestante ayudó a crear una población trabajadora e impulsada por el éxito en Occidente, las religiones de otras sociedades actuaron como un lastre contra el progreso. En China, por ejemplo, el confucianismo ayudó a crear una ética de estabilidad en la que el equilibrio social era más deseable que la expansión. Esta fue una de las principales razones por las que la sociedad china se estancó, y luego se derrumbó mientras Occidente se expandía y progresaba. De hecho, en los últimos años, el crecimiento de la economía china ha coincidido con el crecimiento del protestantismo en el país. El protestantismo ayudó a crear una ética laboral que alentó a las personas a trabajar duro y ahorrar dinero. Muchas otras civilizaciones han intentado copiar elementos del éxito occidental. Muchos en el resto del mundo han analizado los siglos de dominio occidental, y se han preguntado cómo ha sido posible. Ansiosas de triunfar, varias naciones se han propuesto descargar las increíbles aplicaciones que permitieron el florecimiento de la civilización occidental. La primera nación en apreciar la necesidad de occidentalizarse para crecer fue Japón. A finales del siglo XIX, los líderes japoneses intentaron transformar por completo su sociedad, cultura e instituciones basándose en los modelos occidentales. Se acabaron los siglos de ropa tradicional, por ejemplo. En su lugar llegó la moda occidental, incluido un nuevo código de vestimenta occidental para los funcionarios públicos y los militares. Esta occidentalización también incluyó el desarrollo de una industria y una sociedad de consumo al estilo occidental, las cuales ayudaron en gran medida a Japón a ponerse al día con las naciones occidentales. Durante el siglo XX, otras sociedades han seguido este enfoque, por ejemplo, las naciones del sudeste asiático copiaron el modelo industrial occidental con gran éxito después de la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, los turcos rechazaron el Estado Islámico tradicional tras el colapso del Imperio Otomano y, en cambio, adoptaron el Estado-nación científico y racional, llegando incluso a occidentalizar su alfabeto. Sin embargo, no todos esos intentos conducen al éxito. Cuando los japoneses decidieron occidentalizar su sociedad, no tenían idea de qué elementos podían tener éxito, es decir, qué aplicaciones descargar. Por lo tanto, se esforzaron por copiar todo lo que pudieron. Desafortunadamente, esto incluyó el desarrollo de un imperio al estilo occidental que dejó un rastro sangriento y desastroso hasta su caída en 1945. Sin embargo, con la esperanza de lograr un éxito similar al occidental, muchas naciones han intentado rechazar sus propias tradiciones y descargar las aplicaciones más descargadas. Muchas otras civilizaciones han intentado copiar elementos del éxito occidental. El futuro del dominio occidental es incierto, ya que los occidentales han olvidado algunas de las aplicaciones fundamentales para matar. La gran divergencia, que hizo que la prosperidad y el poder de Occidente se elevaran por encima del resto del mundo, está disminuyendo lentamente. Muchos temen que el dominio de la civilización occidental que ha caracterizado los últimos 5 siglos haya terminado. Los temores están justificados en gran medida. Las economías occidentales se han visto duramente afectadas por la reciente crisis financiera. Muchos se enfrentan a enormes niveles de deuda y a una disminución de la confianza en sus economías, mientras que las economías de Asia, sobre todo la de China, siguen mostrando niveles de crecimiento asombrosos. Los occidentales parecen haber olvidado algunas de sus propias aplicaciones asesinas.
La ética laboral que sustentó tanto éxito económico ha desaparecido en gran medida en muchas áreas. Los europeos trabajan ahora las horas más cortas del mundo, mientras que la adhesión occidental al ahorro ha desaparecido con la disponibilidad de crédito fácil. Más preocupante es la pérdida de confianza en sí mismos de los occidentales. Desde la década de 1960, la enseñanza en Occidente se ha inclinado hacia el relativismo, asumiendo que todas las civilizaciones son iguales, sin examinar por qué una cultura puede ser superior a otra. Esto significa que a los jóvenes de Occidente se les enseña poco sobre la narrativa de la historia occidental y los éxitos de la civilización occidental. Incluso las instituciones culturales occidentales, como los museos, las escuelas y los medios de comunicación, muestran más interés en celebrar la historia de otras civilizaciones que en la suya propia. Si bien el futuro de Occidente podría ser sombrío, debemos recordar que muchos elementos de la civilización occidental siguen prosperando en otros lugares. El ascenso del resto del mundo se debe en gran medida a que descargaron las aplicaciones que mataron a Occidente. El futuro del dominio occidental es incierto, ya que los occidentales han olvidado algunas de las aplicaciones fundamentales para matar.